So let's raise your bar and our cards to the stars. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. 1, 2, 3, probando. All night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. The present has no rhythm. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna live, I'm with it. We've come too far to give up who we are. So let's raise our bar and our cards to the stars. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Uno, dos. Uno, dos, probando. Buenas noches, chicos. Buenas noches a todos. Un saludo. Saludo a Luis Serrano. Amor, recordatorio, primero, este link es para que cada uno desde su teléfono o iPad, dispositivo, puedan escanearlo, acceder y ahí registran lo que es la asistencia al curso en el que se encontraban, ¿verdad? En caso de que ahorita no estuvieran en ningún curso, igualmente lo escanean y simplemente ponen de que no estaban en ningún curso, entonces ahí ya los va a guiar en los diferentes pasos a través del formulario. ¿Está bien? No se les olviden, porque eso los pasamos a los profesores. ¿Está bien? Perfecto. Vamos a dar inicio primero con una pequeña bienvenida. Entonces, nuevamente, bienvenidos estudiantes, profesores que se encuentran acá presentes. Es un gusto completamente tenerlos acá. Como pueden ver aquí, esta charla se denomina Innovación sin Límites, ¿verdad? Si recuerdan, innovación, esta palabrita ahí suena mucho en lo que es el campus de acá, ¿verdad? De la Universidad Fidelitas, y es que vamos a indagar un poquito acerca de la ingeniería civil en el sector aeroespacial. Así como lo oyen, hoy los vamos a invitar a soñar, a imaginar cómo sería un futuro donde la ingeniería civil no solamente construye caminos, construye edificios, sino que también puede construir puentes hacia el espacio. Como lo dice el título, la innovación solamente comienza con una idea y como ustedes son futuros ingenieros e ingenieras también,
tienen el poder de llevar esas ideas más allá de lo convencional. Así que esperamos que esta charla los inspire a pensar en grande y a soñar sin límites. Ahora, para mí es un gusto presentarles al expositor del día de hoy. Él es el ingeniero Luis Serrano, quien es ingeniero civil también, con énfasis en diseño estructural. Él tiene estudios también de posgrado en negocios, finanzas y en tecnología, de instituciones importantes como INCAE, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, y la Universidad de Harvard. Asimismo, desde hace varios años ha ejercido un rol de investigador en lo que es Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocido como NASA. Y actualmente es miembro también de la Comisión Aeroespacial del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Bueno, Luis cuenta con más de 15 años, ¿verdad?, de experiencia en todo este campo, incluyendo transformación digital y tecnología. Y actualmente desempeña como director ingeniero en inversiones en Vanderlat y Jiménez. Es un gusto para mí estar acá presente y le cedo la palabra a Luis. Un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. ¿Ya todos escanearon esto? Sí. Vamos a pasar de aquí. Ok. Hoy vamos a hablar acerca de la innovación. Y la innovación tiene muchísimos ámbitos. Entonces, típicamente la palabra innovación es demasiado amplia, ¿verdad? Entonces cabe un montón de cosas dentro y a veces se usa de manera desmedida, principalmente cuando hablamos de temas que están relacionados a tecnología o investigación o exploración aeroespacial, etc. Entonces, la presentación de hoy pretende tener un poquito de cosas que involucra tecnologías que ya no existen, porque es importante saber qué es lo que se usó y que ya no se usa, y qué aprendimos de lo que se usó, qué pudimos rescatar. Vamos a ver también tecnologías que se están usando en este momento y también vamos a hablar de cosas que aún no existen pero que están en gestación. Se van a encontrar en esta presentación un poquito de temas conceptuales. Vamos a hablar, hay una parte que habla hasta de mecánica orbital. Y puede ser que muchos de los términos que escuchen hoy, tal vez no los escuchan con mucha frecuencia, pero les van a hacer sentido al final del día. Entonces se van a encontrar un poco de todo, pretende ser bien didáctica. Dentro de la presentación hay una parte que quiero que me acompañen a una misión, pero pronto lo vamos a ver. Como Andrea lo decía, mi nombre es Luis Serrano, no vamos a redundar sobre estas cosas que ya las hicimos en la presentación. Y vamos a entrar en la materia. ¿Qué rol tiene la ingeniería en la industria aeroespacial? Cuando hablamos de ingeniería, estamos hablando de todas las disciplinas de la ingeniería. Aquí hablamos de ingeniería civil en un principio, y más adelante van a entender cuáles son las aplicaciones de la ingeniería civil en esto que vamos a hablar hoy. Pero esto que está aquí, la industria aeroespacial, involucra todas las disciplinas de la ingeniería. Hay eléctricos, mecánicos, civiles, químicos, etcétera, 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 etcétera. Todas las disciplinas de la ingeniería están inmersas acá. Pero para poder entender esto bien, hoy los quiero invitar a tocar dos conceptos que son clave. Y les digo que son clave porque ustedes, al ser estudiantes de ingeniería, muy probablemente en algún momento de la carrera tuvieron que pasar por conceptos bien complejos de física. Y la física está presente en todo lado y principalmente en esta que está acá. Entonces, voy a hacerles la primera pregunta. Esta pregunta puede resultar ser muy básica. Típicamente la respuesta no es tan corta. Y les voy a explicar por qué.
De las personas que están acá, levanten la mano, por favor, los que saben la respuesta a esta pregunta. De las personas que están acá, de los que levantaron la mano, ¿cuántas personas creen que la respuesta es porque no hay gravedad? Ok, esa es la respuesta incorrecta. Y hoy vamos a ver por qué. Vamos a usar un ejemplo gráfico para salir de la duda de una pregunta que resulta ser elemental cuando hablamos de física espacial. Esta pregunta nosotros la vemos como algo muy elemental, y la razón de por qué la vemos elemental es porque uno dice, bueno, y los cohetes vuelan, y las veces que hemos visto grabaciones de astronautas que están en la Estación Espacial Internacional, todos están flotando. Entonces, para poder explicar por qué las cosas que están en el espacio flotan, vamos a hacer un ejemplo gráfico y vamos a usar uno de los principios elementales de la física que les aseguro todos lo vieron en algún momento cuando estuvieron en noveno. Entonces, la primera cosa que vamos a ver es esto. Imagínense que esto es una montaña y podemos también imaginar que, por favor, obvien las escalas, porque evidentemente no hay una persona de ese tamaño en comparación a una montaña. Pero imaginemos que esa persona está en esa montaña. Esa niña que está ahí arriba, vamos a asumir que es mi hija, se llama Isabel. Y vamos a asumir que yo le regalo a Isabel una bola de tenis. Asumamos también que esta montaña tiene una altura de 350 kilómetros. No existe, pero asumamos que existe. Y ustedes se van a preguntar, ¿por qué estamos hablando de 350 kilómetros de altura? Bueno, hablamos de 350 kilómetros de altura para usar la misma referencia gráfica que todos ustedes tienen en la cabeza, que es ver personas flotando en el espacio cuando están en la Estación Espacial Internacional, ¿cierto? 350 kilómetros de altura es la altura promedio a la que la Estación Espacial Internacional orbita la Tierra. Entonces, asumiendo que esta montaña tiene esa misma altura, le vamos a regalar a Isabel una bola de tenis. Y le vamos a decir a Isabel, Isabel, tira esa bola de manera horizontal, tan fuerte como podás. Ella lo va a tirar, ¿y qué es lo que va a pasar? Lo mismo que pasaba cuando nos explicaban en noveno el fenómeno de las parábolas. Yo agarro la bola, la tiro, llega a un punto máximo, cuando se determina la velocidad horizontal, se precipita en caída libre al suelo. Si yo le digo a Isabel que repita ese experimento múltiples veces y que cada vez la lance con más fuerza, y por ende más fuerza va a representar más velocidad horizontal, la parábola va a ser más grande, ¿cierto? Franco opina igual. La parábola se va a hacer cada vez más grande y va a llegar un momento donde esa parábola va a superar la curvatura de la Tierra. Entonces, si la fuerza es lo suficientemente grande como para hacer que un objeto vuele horizontalmente a una velocidad que le permita superar la curvatura de la Tierra, vamos a decir que eventualmente esa bola va a estar cayendo en lo que nosotros llamamos caída libre perpetua. Esa es la razón de por qué las cosas en el espacio flotan. Si asumimos que esa bola de tenis y que Isabel no fuera la bola de tenis e Isabel y fuera la Estación Espacial Internacional, esa es la razón de por qué la Estación Espacial Internacional flota y porque todo lo que va adentro también flota. Están en caída libre perpetua. Ahora, le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo la Estación Espacial Internacional no se cae? ¿Cómo no se le acaba la velocidad nunca? Bueno, esa respuesta sí, sí se cae. Cada 2 o 3 semanas hay que estar encendiendo los boosters para hacer que la Estación Espacial Internacional no se caiga. Sí pierde altitud.
Y la fuerza de la Tierra va a ser lo suficientemente grande como para traérsela al suelo si nosotros no la aceleramos de vuelta. Entonces, esto responde a la primera pregunta. Ahora, vamos a hablar de otro tema. Y aquí es donde quiero que, junto conmigo, nos montemos en una misión y vamos a asumir que todos los que estamos aquí vamos a buscar cómo aterrizar un transbordador espacial. Entonces, ¿cómo aterrizar un transbordador espacial? Evidentemente, desde el espacio. Vamos a partir de varias cosas. Y la primera cosa que vamos a decir es, vamos a hacer un disclaimer. Yo no soy un astronauta. Entonces, cualquier cosa que veamos aquí, si algún día lo quieren replicar en la vida real, no le hagan caso. Yo solo sé cómo aterriza. Y hoy vamos a ver elementos básicos de la física que hacen que esto aterrice bien. Y era lo que se usaba en ese momento, porque esto ya no existe. Pero es tecnología que nos enseñó muchísimo para lo que tenemos hoy. Si algún día intentan hacerlo, asegúrense de leer el manual. Eso es elemental. Entonces, vamos a entender lo más básico. Esto que está acá es un transbordador espacial. En algún momento todos hemos visto uno. Bueno, tal vez los más jóvenes no lo han visto. Yo lo vi cuando estaba muy pequeño, hace mucho tiempo. Lastimosamente, y muchos estamos en negación, ya no existen. Pero es una tecnología que por muchos años nos ayudó a explorar hasta los rincones más inexplorados del espacio. Cosas como estas fueron las que se usaron en misiones que hoy son la base para lo que ustedes sí conocen, que es todo lo bonito y lo innovador que está haciendo SpaceX, por ejemplo, todo lo que está haciendo Blue Origin. Todo eso se hizo usando todos los aprendizajes de estas misiones. La mayoría de ellos ya están todos en museos, están retirados, ya ninguno se está usando, ya es tecnología obsoleta. Pero entonces hablemos de la misión. ¿Cuál es la misión que tenemos todos hoy? Tenemos un orbitador y el orbitador tiene que regresar. Y a este aparato que está acá, nosotros le llamamos orbitador. Y ahorita van a entender por qué. La misión es llegar a una pista y esa pista típicamente está ubicada en Florida, en el Centro Espacial Kennedy. Ahora, ¿cuál es el verdadero problema? El verdadero problema es que si yo le estoy dando vueltas a la Tierra, en el momento en el que yo decido regresar a la Tierra, puede ser que yo no esté volando por encima del Centro Espacial Kennedy, ¿cierto? ¿Cuál es ese problema? Y bueno, puede ser que yo esté un poquito más abajo y digamos que yo estoy en Sudamérica y voy viajando a una velocidad de 27.700 kilómetros por hora y la gente diría, bicho, devuélvase. Bueno, no es tan fácil devolverse. No es tan fácil devolverse porque devolverse requiere una energía absurdamente grande, muy grande. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues no hago nada, simplemente sigo dando vueltas y en algún momento espero pasar por encima de Kennedy. ¿Pero qué es lo que pasa? Típicamente Kennedy se me pasa. Si yo estoy dándole vueltas a la Tierra y no estoy volando sobre Kennedy, puedo esperar simplemente que el giro de la Tierra me lleve a Kennedy en algún momento. Pero ¿qué es lo que pasa si yo no freno? Pasa esto. Asumamos esto. Este es el punto de partida, vamos a 27.700 kilómetros por hora. Tenemos una pista que mide 15.000 pies, eso es más o menos 4 kilómetros y medio. Y a la velocidad que yo voy a durar pasando por encima de esa pista un sexto de segundo. Va a pasar una carajada como así. Lo va a pasar así, va a pasar por encima, y a esta velocidad, para que se den una idea, es más o menos lo que me tomaría a mí llegar de Nueva York a Londres son 12 minutos. Entonces, ¿cómo corrijo eso? Muchos van a decir,
usted tiene cohetes. Frene. Como en el caso de un carro, yo tengo un motor, eventualmente puedo frenar, puedo dar vuelta para atrás, puedo dar vuelta para adelante, derecha, izquierda, puedo corregir la trayectoria. Sí, mucha gente dice eso. Y tenemos cohetes muy poderosos. Pero les voy a decir cuál es el verdadero problema. Para cuando yo me tengo que devolver para la Tierra, el problema es que ya no tengo combustible. Entonces, si no tengo combustible, ¿cómo voy a encender los cohetes para frenar y dar vuelta? Franco piensa que es un problema eso también. Entonces, pensemos por un momento qué vamos a hacer. Y les voy a explicar por qué no tenemos combustible. Nosotros en el despegue usamos estos cohetes. Y esos dos que ustedes ven ahí, estos dos de aquí, nosotros le llamamos Solid Rocket Boosters. Son los SRBs. Son cohetes que están constantemente quemando combustible sólido. Imagínenselo como pólvora. Nosotros quemamos eso, más o menos en los primeros 3 minutos después del despegue, y seguimos con ese tanque anaranjado que está ahí. Y ese tanque anaranjado es nuestro tanque auxiliar que nos mantiene moviéndonos por un determinado momento, hasta que después lo botamos. Entonces, técnicamente los 2 tanques de combustible que nos movían ya no los tenemos. Los primeros 2 los botamos a los primeros 3 minutos y el que nos quedaba nos permite propulsarnos 2 minutos y medio más y ya estamos en el espacio. Entonces, ¿qué tiene el transbordador para poder maniobrar? Bueno, tenemos eso que está ahí. Esos 2 son 2 propulsores. Son propulsores muy pequeños y tienen su propio combustible. Y les voy a hacer una pregunta que también les va a parecer tonta, pero típicamente nadie se lo pregunta. ¿Qué se ocupa para que haya una explosión? 3 cosas. Combustible, oxígeno y una chispa. En el espacio estamos en el vacío, no hay oxígeno. Entonces, nosotros tenemos que llevarnos el oxígeno desde la Tierra. Y eso que ustedes vieron ahí, en ese tanque anaranjado, las primeras 2/3 partes inferiores de ese tanque lo que tienen es el combustible, que es hidrógeno líquido. Y la última parte de arriba es un oxidador, es oxígeno líquido. Si nosotros no nos llevamos el oxígeno de aquí, allá no hay cómo seguir quemando combustible. Eso es un problema. Y les voy a decir otra cosa. La otra cosa es que los otros cohetes que botamos en los primeros 3 minutos ya no se recuperan nunca más, porque son cohetes que no podemos controlarles el flujo de salida de escape. Se comportan como la pólvora. Lo que ustedes compran en diciembre y encienden un volcán de pólvora, ese volcán no se puede detener. Enciende y hasta que se quema se apagó. Lo mismo pasa con estos cohetes. No se puede controlar la válvula. Entonces, hasta que se terminó de comer el combustible, se apaga. Con esto sí podemos controlar ese flujo, pero son muy pequeños. Entonces, sigamos con el reto. Nosotros en este momento estamos orbitando la Tierra y estamos orbitándola al revés. Y esa es nuestra órbita. ¿Qué es lo que queremos hacer? Lo que queremos hacer es bajar la velocidad, siguiendo el mismo ejemplo de Isabel con la bola de tenis, y si bajamos la velocidad, ¿qué es lo que va a pasar? La fuerza de gravedad de la Tierra nos va a traer de vuelta para la Tierra. ¿Cómo hacemos para frenar? Lo primero y lo más importante es que vamos a hacer lo que llamamos un quemado para sacarme de la órbita. Eso se llama un de-orbit burn. Entonces, cuando yo hago eso, empiezo a perder velocidad. Pero les voy a explicar otra cosa. Ustedes notan algo curioso del giro de órbita que tiene ese orbitador. ¿Qué les parece curioso? Estamos al revés. Y les voy a decir cuál es el problema. Si estamos al revés, bueno, primero, ¿vamos a entrar a la Tierra? Sí, vamos a entrar en reversa. No, ¿por qué? Primero, nos veríamos ridículos. Y segundo, no podemos entrar en reversa porque no existe una forma de poder soportar la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando hacemos un de-orbit burn? Le damos vuelta al orbitador. Eso es lo que queremos evitar,
porque si hacemos eso, nos morimos todos. Entonces le vamos a dar vuelta al orbitador con unos propulsores y vamos a tener un ángulo de ataque de 40 grados. ¿Por qué 40 grados? Solo si usamos 40 grados, vamos a poder usar la protección inferior que tiene la panza del transbordador espacial. Y vamos a poder hacer un uso efectivo de las protecciones de fibra de carbono, que le llamamos carbon-carbon o carbon reinforced carbon, que es básicamente la protección que tiene la nariz y las alas. Ok. Hasta ahí todos vamos claros. Primer paso, hicimos un de-orbit burn. ¿Qué pasa después? Si yo hice bien eso, vamos a ir más o menos, vamos a estar más o menos a 8.000 kilómetros de distancia de la Estación Espacial Kennedy y vamos a ir más o menos a 122 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Vamos a empezar a entrar a la atmósfera. ¿Qué va a pasar después? ¿Y por qué esto es importante? Y aquí vamos a hablar de algunos principios de aerodinámica. La aerodinámica tiene 4 fuerzas. Para arriba, para abajo, para atrás y para adelante. Para arriba le llamamos lift o sustentación. Eso es lo que hace que las cosas vuelen. Las cosas que tienen alas, como los aviones y los transbordadores. El arrastre, que es lo que a mí me frena, es lo que llamamos drag, que es eso que está ahí. Lo que a mí me empuja hacia adelante es la propulsión, o le llamamos thrust. Y lo que a mí me lleva hacia abajo, ¿qué es? La gravedad. Esas son las 4 fuerzas de la aerodinámica. Es el principio básico de poder manejar cualquier avión. Entonces, ya sabemos que lo que queremos hacer es generar arrastre. ¿Por qué? Porque queremos frenar. Nos faltan 5.000 kilómetros para llegar. Vamos a 122 kilómetros de altura y ocupamos frenar para que no pasemos por encima de la zona de aterrizaje. Entonces, aquí lo que tenemos es el upward lift, o sea, la fuerza que hace que el aparato suba. ¿Cuál es el problema que tenemos con un transbordador? El transbordador empieza a bajar. En algún momento va a llegar a una determinada parte que es muy densa en el aire. ¿Y qué es lo que va a pasar si bajamos con ese ángulo de ataque? El aire nos va a volver a subir. Entonces vamos a ir como rebotando. Vamos a intentar bajar y nos vuelve a subir. Y vamos a bajar y nos va a volver a subir. Entonces, ¿cómo evitamos que nos vuelva a subir? Con el tiempo nos dimos cuenta que entre más girado esté el transbordador espacial, menos resistencia al aire tengo. Entonces es mucho más fácil poder bajar. Entonces, si yo hago lo que llamamos en aviación un bank, que es girar a la izquierda o girar a la derecha, voy a tener menos fuerza. ¿Por qué? Porque a medida que yo giro, disminuye la fuerza de sustentación y por ende voy a empezar a bajar a pesar de que estoy girando. Ahora, ¿cuál es el verdadero problema de girar? ¿Alguno tiene alguna idea de por qué es un problema girar? Se me puede perder la pista donde voy a aterrizar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Hacemos una corrección. Entonces, hablemos de manejo de energético 101. Eso es lo más básico de cualquier ejercicio de distancia y velocidad. Si ustedes van demasiado rápido, voy a recorrer la distancia en menos tiempo, pero puedo correr la suerte de pasar por encima del sitio de aterrizaje. Si voy demasiado lento, voy a durar más tiempo en recorrer esa distancia y puede ser que no llegue al sitio de aterrizaje. Entonces pueden pasar 2 cosas. Si voy demasiado lento, me estrello en el Golfo de México, y si voy demasiado rápido, me estrello en el Atlántico. Y voy a recordarles algo básico de lo que estamos hablando. Aunque ustedes no lo crean, todos los astronautas que hacían esto solo tenían una oportunidad para hacerlo. No habían, intentemos esta vez a ver cómo nos va. No, una oportunidad había para hacerlo. O lo hacías bien o te morías. Esa era la condición. Entonces, bajo estas condiciones, ¿qué es lo que uno quiere? Bueno, uno quiere que haya mucho viento debajo del transbordador para poder frenar
Pero también tenemos que controlar la velocidad, que es lo que acabamos de hablar. Si yo tengo más aire y eso me frena mucho, puede ser que yo llegue al Golfo de México. Si no freno lo suficiente, caigo en el Atlántico. Entonces, ¿cómo controlo yo ese tema de la velocidad y cuánto aire me frena? A través de los giros del orbitador. Entonces, si yo giro y empiezo a corregir, voy a tener un fenómeno que va a hacer que mi trayectoria se vea como una S y se va a ver algo como así. Me voy para allá, giro para el otro lado, voy para el otro lado, giro para el otro lado y así voy corrigiendo. Y esto es lo que la NASA le llama role reversals o los giros de compensación. Ok, hagamos un resumen de por dónde vamos aterrizando este orbitador. Lo primero que hicimos fue un de-orbit burn para frenar la órbita y empezar a caer en caída libre, valga la redundancia, a la Tierra. Levantamos la nariz a 40 grados, controlamos usando giros de izquierda a derecha y nos mantenemos en ruta usando lo que llamamos role reversals. Hasta ahí todo el mundo está claro de cuáles son los pasos. Así era como se veía la trayectoria de entrada del último transbordador espacial. Y lo que ustedes ven adentro, típicamente de los videos, todo eso amarillo que se ve ahí en las ventanas, es uno de los estados de la materia. ¿Cuál es? Plasma. El plasma es un estado de la materia que se da como resultado de romper las moléculas con fuerza y eso genera luz y calor. Vemos a nuestro orbitador, ya empieza a caer, se empieza a frenar, empieza a tener esa resistencia al aire, empieza a tener una temperatura muy elevada. ¿Alguno tiene idea de qué temperatura se expone una estructura de estas? 1500 grados Celsius. Les voy a hacer otra pregunta, que esto sí les va a parecer curioso, principalmente a los civiles que en algún momento llevaron una materia que se llama mecánica de materiales. El fuego que sale por el escape de un cohete, ¿a qué temperatura creen que es? Cuando un cohete enciende los motores, la temperatura que alcanza el escape son 3300 grados Celsius. Y 3300 grados Celsius, para que más o menos tengan una idea, es poquito más de la mitad de la temperatura en la superficie del Sol. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿cómo no se derrite esa campana? No, porque uno dice, no hay ninguna mufla, ningún escape que aguante 3300 grados Celsius. De fijo se va a derretir antes porque va a llegar al punto de fluencia y los materiales van a ceder. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo hacen para que no se derritan? Muy básico, muy tonto. Enfriémoslas. ¿Cómo hacemos eso? Antes de despegar, antes de encender los cohetes, usamos el mismo tanque de hidrógeno y el hidrógeno hace que las superficies se enfríen. Entonces, circulamos el hidrógeno líquido, que al final del día es el combustible del cohete antes de encenderse, y lo circulamos por la campana. Le bajamos la temperatura a menos 250 grados Celsius y cuando ya llegan a los 250 grados Celsius los encendemos. Y eso nos compra tiempo, no nos compra vida útil, pero nos compra tiempo. Sigamos con esto. Estamos así, ya más o menos estamos a una velocidad de 13.000 kilómetros por hora, ya vamos más o menos por la mitad, arrancamos por 27.000 kilómetros por hora. Y vamos a entrar a una etapa del aterrizaje que le llamamos TAME, que es Terminal Area Energy Management. Es cómo usamos lo poquito que nos queda, los principios de aerodinámica para poder aterrizar esta carajada y que nadie se muera. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos varios movimientos y ya los vimos. Podemos subir y bajar la nariz, podemos doblar derecha e izquierda y tenemos también un speed brake o un freno, un alerón de freno. Y les voy a explicar cómo lo hacíamos. Las computadoras que iban montadas sobre estos transbordadores eran 5 de estas. Eran gigantes en tamaño,
y si las comparamos a la capacidad de procesamiento que tenemos hoy, son ridículas. Pero para que se den una idea de cómo funcionaban los sistemas de navegación de estos transbordadores espaciales. Usábamos 5 de ellas y usaban una lógica que se llamaba consenso distribuido. Las 5 computadoras hacían el mismo cálculo y si 3 de ellas coincidían en un resultado, ese era el resultado correcto. Y uno tenía que confiar ciegamente en el ejercicio que habían hecho esas 3 que habían coincidido. Entonces, en algún determinado momento de este proceso de aproximación, ya vamos como por ahí y queremos aterrizar en esa pista. Entonces, ¿qué hacíamos en ese momento cuando ya estábamos muy cerca de la pista? Entrábamos en un modo que le llamábamos CSS. Y CSS no tiene nada que ver con el CSS de Cascade Style Sheets, que es el de programación de computadoras. Tiene que ver con manejo manual del orbitador con un joystick. Eso es lo que queríamos decir. Entonces, ¿quién lo maniobraba? Nosotros decíamos, bueno, nosotros le llamamos piloto y copiloto a los que van montados manejando un avión. Lo cierto es que ningún piloto de transbordador espacial quería que le llamaran copiloto. Entonces la NASA se puso muy fancy, se pusieron muy elegantes y dijimos, bueno, no, el piloto no se llama piloto, sino que le llamamos commander. Y el que va sentado allá, donde está el copiloto, le llamamos piloto. ¿Quién manejaba esto? ¿Quién usaba el CSS? El commander. Típicamente ese era el que tomaba el control, o por lo menos le hacíamos creer que tomaba el control, pero al final del día lo terminaba controlando la computadora. ¿Qué es lo que hacíamos? Hacíamos un giro, ese giro se le llamaba el giro cónico, y ese giro cónico lo que hacía era alinear el transbordador con la pista de aterrizaje. Eso más o menos ocurría a 10.000 pies de altura. Esos son 3 kilómetros más o menos de altura. Este número yo sé que lo han escuchado en algún momento. Si se han subido en algún momento a un avión, a uno le dicen que se ponga los cinturones y cuando llega a 10.000 pies le apagan el anuncio de los cinturones. Ese es típicamente el inicio o el fin de un ascenso o el inicio de un descenso. En el caso nuestro también lo usábamos para hacer el cono de aproximación. Entonces, hagamos esta comparación. Esto es una línea aérea, un avión comercial común y corriente. Un avión comercial común y corriente cuando va a aterrizar utiliza un grado de descenso de 3 grados y más o menos va a una velocidad de 255 kilómetros por hora y desciende 230 metros por minuto. Ahora, estos números nos servirían a nosotros para poder aterrizar un transbordador espacial. La respuesta es que no. Y la respuesta es que no, porque tenemos un problema gigante. El transbordador es pésimo para tener capacidades aerodinámicas, es pésimo. ¿Por qué? Porque tiene alas muy pequeñas, tiene una nariz súper ancha y lo cierto es que no es bueno aerodinámicamente hablando. Al punto tal que en la NASA típicamente nosotros al orbitador le llamábamos un ladrillo con alas. Aunque ustedes no lo crean, así de malo era. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para aterrizar esta carajada que difícilmente pareciera poder volar? Los pilotos que se entrenaban, los commanders que se entrenaban para poder volar estos transbordadores espaciales, para que se den una idea, se entrenaban en aviones que volaban con el tren de aterrizaje afuera, o sea, las llantas afuera, y con los motores en reversa. Esa era la forma de poder entrenarse para volar un transbordador espacial. Así de ridículo era. Entonces, volvamos a la comparación. ¿Esos números nos van a servir a nosotros? No. Nosotros vamos a tener un ángulo de ataque, un ángulo de descenso de 20 grados. Nosotros vamos a venir a 345 millas o 555 kilómetros por hora y vamos a descender más o menos 3.000 metros por minuto. Eso es bien grosero. Y para que se den una idea de qué tan grosero es, háganse de cuentas, que es cuando el piloto le dice a uno, estimados pasajeros, vamos a iniciar nuestro descenso, 1 minuto después estábamos en el suelo. Más o menos así. Tan parecido a decir que es
la velocidad final de caída libre de una persona que está cayendo en paracaídas, para que más o menos se den una idea. Así de grosero era la caída de un transbordador espacial. Ok, entonces, nosotros venimos, ya estamos muy cerca del suelo, estamos a 600 metros del suelo. Vamos a iniciar nuestra maniobra que le llamamos un pre-flight, un pre-flare. Y el pre-flare levanta la nariz, termina de frenar lo poquito de velocidad que me queda, y por último, bajo el tren de aterrizaje, cuando voy a 91 metros del suelo, y finalmente, después de 1 hora y 5 minutos de haber iniciado un deorbit burn, yo aterrizo en la Estación Espacial Kennedy. Voy a sacar mi freno y eventualmente llegué a la Tierra. ¿Alguno tenía idea de que había que hacer todo eso para regresar? Porque todo el mundo decía, no, diga, como se fue, regresa. No era tan fácil. Era un poco más complejo de lo que nosotros creíamos. Y ahora la pregunta que ustedes se van a hacer, ¿qué tienen que ver estas dos cosas que acabamos de hablar con el tema de hoy? Tiene todo que ver. Y la razón es, porque esto que ustedes vieron hoy, primero hablamos de un concepto elemental que es por qué las cosas flotan. Y lo segundo es, ¿cómo me devuelvo yo a la Tierra? Todas las maniobras, todos los ejercicios, todos los experimentos y todas las innovaciones que se ocuparon para poder hacer que esto fuera posible, fueron gracias al trabajo de un centenar de personas en distintas ramas de la ingeniería y mucho más allá de la ingeniería. Ahora sí, la pregunta inicial, ¿qué tiene que ver esto con la ingeniería aeroespacial? Y vamos a ver algunas aplicaciones de la ingeniería en la industria aeroespacial. La primera es el diseño y la construcción de naves espaciales. Hablamos de naves espaciales, pero para fines prácticos estamos hablando de vehículos espaciales, sondas espaciales, Estación Espacial Internacional, satélites, etcétera, etcétera, etcétera. Pasamos de esto, que es lo que acabamos de hablar, a cosas como estas. Esto que están viendo ahí es un Falcon Heavy. Ese es el cohete de mayor capacidad de carga que ha diseñado SpaceX a la fecha. ¿Y por qué esto es importante? Nosotros en los vuelos de los transbordadores espaciales perdíamos los SRBs, los boosters, los 2 cilindros blancos, eso lo perdíamos. Caían al mar, eventualmente muchos de ellos se podían hacer un refurbishment y lo que hacíamos era que los volvíamos a poner a funcionar, muchos no funcionaban otra vez. El orbitador se reutilizaba porque era lo único que podíamos realmente salvar, pero era un proceso carísimo volver a ponerlos a funcionar. Y el tanque, el cilindro de combustible, el anaranjado que ustedes vieron, ese se perdía por completo porque se desintegraba al entrar en la Tierra, al pasar por la atmósfera. Entonces, hablamos de eficiencia. Nosotros en ingeniería, un enfoque muy fuerte que tenemos es alrededor de la eficiencia. Y hablamos no solamente de eficiencia de carga, sino de eficiencia en costos, eficiencia en materiales, eficiencia en funcionamiento, en vida útil, etc. El costo de llevar ahora algo a Marte ronda entre $44,000 y $110,000 por kilo. Esto era incalculable en la época de los transbordadores espaciales. Era ridículamente caro. Ni siquiera se hacía de manera comercial. Nadie lo podía pagar. Hablemos del diseño de trincheras de llamas y deflectores. Hablamos que la temperatura ahora, la temperatura de escape de los cohetes es 3,300 grados Celsius. La trinchera es esto que está acá. Y a esa trinchera tiene que recibir toda la fuerza del arranque de los cohetes para poder levantar el cohete. La fuerza a la que está expuesta esta trinchera de aquí son 9 millones de libras, para que se den una idea. También tenemos sistemas criogénicos, que es parte de lo que hablamos ahora, cómo enfriamos primero los caparazones o los conos de las turbinas, perdón, de los cohetes para ganar tiempo y que no lleguen al punto de fluencia antes de tiempo.
También hablamos de puertos espaciales que sean versátiles, y aquí estamos hablando de que hay una colaboración gigante entre múltiples agencias espaciales para poder homologar componentes. Y estamos hablando de que si tenemos una cápsula rusa, queremos que esa cápsula también sea compatible con los puentes de acoplamiento de las cápsulas que está haciendo el Dragon Crew, que es los que usa SpaceX, y que también queremos que sean compatibles con los de Blue Origin, etcétera, etcétera, etcétera. También hablamos de protección y seguridad y torres de antirrayos y sistemas de agua. Y los sistemas de agua en un cohete se utilizan para hacer que sea menos escandaloso. Realmente lo que hace que un cohete sea escandaloso es el rebote de las ondas en la superficie sobre la que está volando. Entonces, yo no sé si ustedes han visto en los lanzamientos, ocurren dos cosas. Primero está el cohete ahí y se ve que hay como un humo blanco saliendo debajo del cohete. Ese humo blanco es el escape del hidrógeno, que estamos tratando de enfriar las campanas de escape. Eso es lo primero. Lo segundo es que cuando estamos a punto de comenzar, o sea, cuando faltan 3 segundos para iniciar los cohetes, se ven como unas chispas que están cruzando de lado a lado. Esas chispas lo que hacen es quemar cualquier residuo de hidrógeno que haya quedado en el aire, porque si hay una explosión posterior, eso puede dañar el despegue. Y lo tercero es que vemos como unas fuentes, unos chorros de agua gigantes que empiezan a caer como a una fosa. Y esos chorros gigantes de agua lo que hacen es funcionar como un compensador para la vibración. Entonces, cuando los cohetes se encienden, el ruido se disminuye a una fracción. Todo eso es parte de las labores de los ingenieros civiles que están en las plataformas de lanzamiento. Hablemos de la Estación Espacial Internacional. Regresamos al ejemplo de Isabel. ¿Y por qué esto es importante? Hablemos de esto, vean. La Estación Espacial Internacional recicla el 90% del agua. Entonces, los mismos residuos de orina de la Estación Espacial Internacional se vuelven a readecuar, se pasan por un proceso y se vuelven a purificar y se convierten en agua potable. Esos son sistemas en los que han trabajado ingenieros civiles, ingenieros mecánicos y eléctricos para poder hacer que eso sea posible. Hay muchos ingenieros químicos también trabajando en esto. Hacemos un sistema de filtrado de dióxido de carbono y podemos generar oxígeno. Hacemos sistemas de gestión de residuos, que esto es súper importante en ambientes que están en zonas hostiles, como decir, cualquier cosa que esté en el espacio nosotros lo consideramos un ambiente hostil. Y también eso nos permite hacer agricultura espacial. En este momento hay N cantidad de ejercicios y experimentos que se están haciendo de agricultura espacial en microgravedad en la Estación Espacial Internacional. Hablemos de otra cosa, de otro tipo de objeto o estructura espacial. ¿Alguien sabe qué es esto? Muy bien. Este es el telescopio James Webb. Y el James Webb es un telescopio espacial, no es un telescopio terrestre. El telescopio espacial James Webb tiene una ubicación privilegiada en el espacio. ¿Alguien sabe dónde está el James Webb? ¿Perdón? Está en un punto en el espacio y vamos a hablar de ese punto y aquí vamos a hablar de otro concepto súper importante cuando hablamos de mecánica orbital. Exactamente, está en el punto de Lagrange número 2. En el espacio existen todos los objetos, todos los cuerpos celestes que están en el espacio tienen 4 puntos de equilibrio. Y esos 4 puntos de equilibrio los descubrió un científico de apellido Lagrange. Esos son L1, L2, L3 y L4. Y aquí el ejemplo que estamos usando es los puntos de Lagrange de la Tierra con respecto al Sol. Entonces, tenemos el Sol, tenemos a la Tierra, está el Sol, la Tierra, la Luna, y aquí está el telescopio James Webb. Ahora, ¿por qué le llamamos puntos de Lagrange y por qué son puntos de equilibrio? Bueno, estos puntos de equilibrio hacen que, y estos son puntos de referencia, la fuerza que genera la Tierra sobre este punto
en conjunto al sistema creado junto con el Sol, permite que este punto sea un punto de equidad de fuerza. Eso quiere decir que si yo tuviera una cápsula espacial y alguien me llevara a este punto, la Tierra me va a atraer con la misma fuerza que la que ejercería el Sol sobre mí. Por ende, este punto aquí, nadie me movería. Y eso mismo ocurre con el punto de Lagrange del satélite del telescopio James Webb. Lo tenemos en el punto L2, y en este L2, él orbita junto con la Tierra alrededor del Sol, como cualquier objeto. Lo que pasa es que nunca se mueve de ese lugar. Y ese tema de los puntos de Lagrange es súper importante. Otro uso de las disciplinas de ingeniería en la industria es la resolución de problemas técnicos complejos. Y vamos a hablar un poquito del Dragon. El Dragon es una cápsula para transportar a 7 pasajeros al espacio. Este lo diseñó SpaceX. Es bien lujosa. Realmente no se compara en nada a la cabina que vieron ahora del transbordador espacial. Pero una de las cosas más lindas que tiene es la eficiencia. Esta que ustedes han visto, esa es la foto que les mostré, tiene 50 misiones completadas, de las cuales 45 fueron visitas a la Estación Espacial Internacional y de las cuales han sido 31 veces se ha reutilizado la cápsula. Entonces la tasa de reuso es altísima y eso permite que la eficiencia sea muy alta y el costo sea muy bajo. ¿Cuáles son las capacidades que tiene el Dragon Crew? Lo primero es que tiene sistemas de acoplamiento autónomo. Eso lo que quiere decir es que si yo mando personas que no saben cómo conducir esta cápsula, la cápsula se puede conducir sola y puede acoplarse sola a otro vehículo espacial. Tiene sistemas de aborto de lanzamiento, eso justamente por si algo ocurre en el despegue. Uno sabe por defecto que el vehículo espacial va montado sobre otras cosas que lo llevan, ¿cierto? Que son los cohetes. Entonces, toda cápsula, en este caso el Dragon Crew, va montado sobre un cohete que se llama un Falcon. Entonces, si algo pasa con el Falcon en el momento del despegue, esta cápsula tiene la capacidad de despegarse, desacoplarse de ese cohete, puede volar unos cuantos kilómetros lejos del cohete y abre un paracaídas de emergencia. Eso es por si algo falla a la hora del lanzamiento. Tiene capas de protección de calor. La misma tecnología que usábamos nosotros en el transbordador espacial, aquí lo utilizamos, solo que se ve más bonito. Tenemos sistemas de reingreso a la Tierra. Aquí muy diferente. Si ustedes hacen un recap, una recapitulación de todo lo que hablamos que hay que hacer para poder regresar a un transbordador espacial, justamente el aprendizaje es que no queremos volver a regresar a eso. Por eso, estas cápsulas simplemente hacen un deorbit burn, entran a la Tierra, abren un paracaídas, caen en el mar y se acabó. No hay que estar pensando en el cálculo de la velocidad para ver de qué manera voy a entrar, de qué manera hago el cono de alineamiento, de qué manera... Todo lo que vimos con el transbordador espacial aquí no existe. El aprendizaje fue, rescatemos algunas cosas y dejemos de usar muchas de las que no nos sirvieron. El otro sistema es que tiene unos propulsores que se llaman Draco, que son estos. Esos son los propulsores que se usan en órbita, son pequeñitos y se usan para poder hacer el deorbit burn. Y también tenemos los Super Draco, que son los que se usan en emergencia, que eran los que les decía, para poder alejarse del cohete si algo falla a la hora del lanzamiento. ¿Y por qué esto es importante? Principalmente el primero, que es acoplamiento autónomo. ¿Conocen a este par de señores? Esos señores son Butch Wilmore, el que está a la izquierda, y Sonny Williams. Los dos son astronautas que fueron por una misión a la Estación Espacial Internacional. Les prometieron 8 días y se terminaron quedando 9 meses. ¿Qué fue lo que pasó? El vehículo espacial que iban a utilizar para regresar no pudo regresar. Tuvo un problema.
Y lo cierto es que ellos se habían entrenado y se habían capacitado para otro vehículo espacial, que era el que supuestamente iban a usar para regresar, pero ese nunca funcionó. Entonces tuvimos que terminar enviándoles una cápsula como esa que vimos, un Dragon, que ellos no sabían cómo maniobrar, porque no se habían entrenado en ese vehículo. Conocían los principios básicos, pero la gran ventaja es que el vehículo lo enviamos solito, se acopló solito y se trajo a los señores después de 9 meses. Y para eso es que funcionan todos estos sistemas de ayuda remota. Hablemos de otra cosa. Desarrollo de tecnologías innovadoras. Y les voy a mostrar algo muy, bueno, a mí me parecen muchas cosas muy chivas. A veces cuando se las enseño a la gente no son tan chivas. Pero hablemos de algo que a mí me parece que es absurdamente poderoso y que es lo que da como resultado que el costo de viajar al espacio ahora sea tan bajo en comparación a como era antes. Y es poder recuperar los boosters. Entonces lo que vamos a ver a continuación es cómo el cohete de una misión de SpaceX, principalmente un Falcon Heavy, que es el más grande y es el que vamos a usar para poder ir a Marte, regresa a la Tierra y se acopla solo. Velocity. Oh, we can see it coming down through the plume. Booster coming in hot for booster touch. We're going to ignite 13 of those Raptor engines, and this view is incredible right now. You can see how fast this vehicle is moving on the left-hand screen. Landing burn, 13 ignited. We're now down to 3 Raptor engines. We can see those chopsticks now in the air. Entonces, si ustedes vieron el inicio de este video, arranca con un booster que viene a una velocidad que anda cercana a los 1200 y pico kilómetros por hora. Entonces, como algo que tiene escasamente el diámetro que tiene este auditorio, tiene la capacidad de poder venir cayendo en caída libre a 1200 kilómetros por hora y de pronto frenarse verticalmente en una plataforma sin que nada pase. Esto es como de ciencia ficción y es la realidad hoy. Y cuando hablamos de esto, justamente nos está empezando a llevar a un tema que es no solamente la parte de innovación, sino que la parte de planificación de misiones. Y para poder hablar de esto, también esto nos va a inclinar un poquito la balanza a la conversación de lo que nosotros llamamos exploración robótica y automatización o motores, o sensores remotos, etc. Y les voy a explicar por qué. Aquí el tema de fondo nos lleva, y voy a usar un ejemplo que a mí me gusta mucho, porque al final del día fue un proyecto al que tuve que meterle muchísimo tiempo, muchísima dedicación, mucho cariño, y es el proyecto de Mars Insight, que es el proyecto en el que me ha tocado colaborar por muchos años con la NASA, y fue el primer vehículo que enviamos a la NASA, a Marte, para poder entender el comportamiento de las estructuras internas. Entonces, vámonos para Marte. Pero para poder irnos a Marte, primero tenemos que salir de la Tierra. Entonces, la misión se llama InSight. Y la misión InSight básicamente es un acrónimo. Y ahorita vamos a entender por qué. La misión InSight tiene 6 etapas. La primera etapa fue todas las tareas de prelanzamiento, programación, construcción, definición de materiales, etcétera, etcétera, etcétera.
el lanzamiento, el viaje, la aproximación, el aterrizaje y las operaciones en superficie de Marte. Entonces, ¿por qué se llama Mars InSight? InSight es un acrónimo y básicamente le llamamos Interior Exploration Using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport. Es un nombre muy largo para una cosa muy pequeña. Y les voy a decir por qué. Lo que queríamos hacer era, y partamos de este supuesto, todos entienden que existen planetas que les llamamos planetas terrestres. No tiene nada que ver con la Tierra. Está Mercurio, Venus, Tierra, Marte. Esos son los 4 planetas terrestres. Y todos los que siguen después de ahí son planetas exteriores. Entonces, ¿por qué les llamamos a esos primeros 4 planetas planetas terrestres? La razón principal es porque si nos devolvemos a el Big Bang, estos 4 planetas tienen comportamientos muy similares, tienen estructuras muy similares y creemos que en muchos casos compartimos características mecánicas. Entonces, una de las razones de por qué nosotros queremos estudiar también Marte es justamente por eso, porque el futuro de la colonización nuestra no está en la Luna, está en Marte. Y les voy a hacer otra pregunta. ¿Ustedes entienden por qué para nosotros es importante explorar la Luna? Materiales. ¿Alguien más? Está más cerca. Les voy a decir la verdad de por qué queremos explorar la Luna. La Luna para nosotros es una gasolinera gigante. ¿Cuál es el combustible de un cohete? Hidrógeno. ¿Cómo podemos sintetizar hidrógeno? Con agua. Si nosotros las partículas de agua las rompemos, podemos separar el oxígeno del hidrógeno y podemos usar la Luna como una gasolinera gigante. Si nosotros logramos encontrar los yacimientos de agua en la Luna o hielo, podemos eventualmente sintetizar combustible. Podemos usar la Luna como una parada simplemente y poder viajar más lejos. Pero la Luna no es habitable para la Tierra. Es hiperhostil. Entonces, para nosotros los humanos no vemos la Luna como una potencial zona para poder vivir. Pero sí lo vemos como una potencial parada para poder llegar donde queremos vivir. Y queremos ir a Marte. Entonces nosotros queríamos estudiar Marte para poder entender, primero, cómo se comportaba desde la óptica de sismos. Queríamos saber tan siquiera si tenía movimientos. Queríamos entender cómo eran la composición de las capas internas. Queríamos saber si había viento. Cosas así muy básicas, pero que para los fines de investigación eran muy poderosos para poder sacarnos de la duda de si podíamos o no vivir allá. Entonces, este proyecto fue el primer proyecto que se enfocó en eso, y otra gran innovación que iba acompañada de este proyecto era que era uno de los primeros proyectos en los que íbamos a usar lo que llamamos ahora satélites cúbicos. Nosotros le llamábamos Marco, porque al final del día era Mars Cube One. Ese era el primer satélite cúbico que usábamos en una misión de exploración de Marte. Entonces, ¿cómo se definía o cómo se planeaba la estrategia de lanzamiento? Ese que está ahí soy yo, y en algún momento parte de lo que teníamos que hacer nosotros era poder trabajar en lo que nosotros llamamos hoy un filtro de Kalman. ¿Alguna vez han escuchado hablar de eso? Los filtros de Kalman, al final del día, es el motor, es el corazón de un sistema de navegación aeroespacial. Es un sistema que utiliza miles de millones de datos que se capturan en tiempo real, se comparan con estudios previos y se toman decisiones en tiempo real. Y el objetivo de por qué queríamos tener un filtro de Kalman era porque al final del día queríamos que este robot fuera autónomo. Entonces, nosotros íbamos a mandar un rover, íbamos a poder controlarlo desde acá, pero teníamos varios retos. Y el reto principal era la distancia. Les voy a hacer otra pregunta. Ustedes saben
qué pasa con la asimetría de la comunicación entre la Tierra y Marte. ¿Entienden qué es asimetría? Les voy a explicar esto. Asumamos que yo estoy aquí en la Tierra, mi hija está en Marte. Yo agarro un teléfono, asumiendo que existiera un celular que funciona allá, y yo llamo por teléfono y digo hola desde la Tierra, mi hija va a escuchar ese hola 8 minutos más tarde. Ella va a responder hola y yo voy a recibir una respuesta a mi primera hora, hola, 16 minutos más tarde. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para controlar algo que está en Marte con esa asimetría en la comunicación? Entonces ocupábamos usar los marcos, los satélites cúbicos, de manera tal que funcionaran como que si fueran un relay. Era como un espejo, nosotros le enviábamos una señal al marco y el marco le enviaba la señal al probe que estaba en Marte, y así era como hacíamos que esa distancia o esa asimetría, que antes con esa latencia nos permitía tener una comunicación de ida y vuelta en 16 minutos, y la logramos reducir a 25 segundos. 5 de mayo del 2018. Lanzamos el cohete, era un cohete de 3 etapas, y lo que andábamos buscando era dónde podíamos llegar a Marte. Cuando hicimos el planeamiento de la misión y cuando se hizo el planeamiento de la trayectoria, nosotros lo que queríamos hacer era algo como esto. Y les voy a abrir a Marte como que si fuera un mapa mundi. Aquí hay varios nombres conocidos. ¿Algunos han escuchado de esta carajada? Los que son más de mi edad saben lo que es el Pathfinder. Tal vez los más jóvenes no saben lo que es. El Pathfinder era un rover que andaba caminando por toda la superficie de Marte, tomando fotos, capturando materiales. Nosotros estábamos buscando llegar aquí. Uno siempre busca el sitio de llegada en función del objetivo de la misión. El objetivo de esta misión era poder entender la composición de los materiales. Entonces ocupábamos que fuera plano. Y ocupábamos que fuera plano porque el rover no tenía llantas. Entonces no podía desplazarse. Solo teníamos una posibilidad para poder llegar y solo podíamos hacer que llegara y que llegara bien. Si llegaba de cabeza, se perdía toda la misión. Entonces, dos cosas. A esta zona de Marte que está por acá, le llamamos nosotros el Elysium Planitia. Así se llama. Y es la zona que está más pegada al ecuador del planeta. ¿Y por qué usamos el ecuador del planeta? Lo usamos porque en ese punto central del planeta, la atmósfera es mucho más densa. Y eso nos ayuda a frenar más rápido. Para poder evitar que pasara el tema de que quedara al revés. Y lo otro es que estábamos intentando no caer en este cráter. Ese cráter es el cráter que siempre se ha utilizado para poder hacer misiones que sí llegan y que tienen llantas. Por eso es que el Curiosity llegó a ese cráter. Entonces nosotros nos estábamos alejando de más o menos 600 kilómetros de ese punto. ¿Cómo se hace la trayectoria? La trayectoria va más o menos así. Salimos de la Tierra. ¿En qué punto? ¿En qué momento? Ese 5 de mayo era el momento del año en donde Marte y la Tierra estaban más cerca. Entonces hay que viajar menos distancia. Hacemos el lanzamiento en ese momento, 17 días después del lanzamiento hacemos la primera corrección de trayectoria. Eso es lo que nosotros llamamos el TCM, un Trajectory Correction Maneuver, una maniobra de corrección de trayectoria. 121 días después hacemos la segunda corrección. 45 días antes de llegar hacemos la tercera. 15 días antes la cuarta, 8 días antes la quinta y 22 horas antes la sexta corrección de trayectoria. Y esto con el objetivo de poder llegar a la atmósfera marciana en el momento correcto, en la posición correcta.
Esta fue la primera foto que tomamos cuando llegamos. Se logró recibir 3 días después de la llegada. Después de que todas las mediciones estuvieran nominales, después de que todas las revisiones estuvieran correctas. Y con el tiempo empezamos a desplegar todos los sistemas. Pues tenía un sistema solar, tenía una sonda de exploración, tenía una perforadora, tenía un sismógrafo. Y hoy lo que le quiero traer a ustedes es la primera vez en la historia que nosotros logramos escuchar, y digo escuchar porque al final del día no lo podemos sentir, un sismo en Marte. Y así es como nosotros separamos el sonido en 3 diferentes cosas que ocurrieron en un mismo lapso de tiempo. Tenemos el viento, que es lo primero que se escucha, tenemos el sismo y después tenemos el movimiento del brazo robótico que gira. Entonces esta fue la misión. En este momento la misión sigue operando, va a operar hasta que el rover muera. Se ve así, como ese que ustedes están viendo ahí. Aquí lo vemos más grande, tiene diferentes sondas. Aquí están las plataformas solares, el brazo robótico, el micrófono, la sonda sísmica, la perforadora, el higrómetro. Tienen un montón de componentes. Entonces, aquí es donde vemos la innovación aplicada y también los trabajos relacionados a la planeación de misiones y de trayectorias. Hablemos de cosas no que ya pasaron, sino hablemos de cosas que van a pasar. Y aquí es donde quiero que abran los ojos, porque una de las cosas más lindas que ustedes pueden hacer es en algún momento aplicar los conocimientos que están adquiriendo en la universidad a cualquiera de estas disciplinas de la ingeniería. Apoyo a astronautas. Aquí estamos hablando de poder aplicar estos conocimientos que ustedes ya saben usar y que muy probablemente van a aplicar en el día a día en la Tierra, pero a realidades hostiles en otros planetas. Entonces, hablemos de mantener hábitats con presiones internas que sean capaces de poder resistir el viaje, o sea, tienen que resistir el vacío, porque el vacío no es cualquier cosa lo que resiste, y también tienen que resistir atmósferas, N atmósferas dependiendo del planeta en el que estemos. Tenemos que empezar a entender cómo se comporta el regolito. ¿Han escuchado hablar del regolito? El regolito es el material que está en la superficie de Marte y de la Luna. Es un polvo. Pero ese polvo tiene capacidades mecánicas y térmicas que en la Tierra no existen. Entonces, podemos usar el regolito para poder hacer hábitats que están cubiertos en regolito y eso nos permite protegernos de radiación y nos permite protegernos contra cambios térmicos muy violentos. Y para ello es que ya existen varias pruebas análogas de hábitats lunares y marcianos en la Tierra. Y si quieren explorar un poquito sobre este tema, está esto que se llama Mars Dune Alpha, por si lo quieren estudiar. Es un ecosistema análogo que está trabajando la NASA justamente para poder poner a prueba todos los conocimientos de ingenieros en la Tierra a ambientes espaciales. Hablamos de refugios naturales, o sea, utilizar túneles de lava y cómo readaptarlos para poder hacer que las personas vivan ahí. Entender, digamos, las capacidades mecánicas del regolito, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de fuerza de suelo. Cuando ustedes estaban
en la materia de mecánica de materiales y probablemente en cimentaciones. ¿Se acuerdan cuando uno hace el ejercicio de bajada de cargas? Bueno, el ejercicio de bajada de cargas, para poder saber de qué tamaño tiene que ser la zapata de una columna, es exactamente el mismo ejercicio que uno hace cuando tiene que construir algo fuera de la tierra, solo que las capacidades mecánicas del suelo son distintas. Y la fluencia es distinta, la plasticidad es distinta, la absorción de humedad es distinta. Entonces es básicamente el mismo ejercicio con diferentes juguetes. Tenemos que hablar también de la capacidad portante, ¿verdad? Aquí estamos hablando de que dependiendo de la densidad del material podemos tener desde 0.2 hasta 1000 kilopascales, que es la presión que aguanta el material. También podemos hablar de análisis de suelos marcianos, para eso están todo este montón de rovers, y también estamos hablando de diseño de cimentaciones. Todo eso está ocurriendo. Y esto es el uso del conocimiento que ustedes están adquiriendo en la U. Lo siguiente es integridad estructural y resiliencia. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que todos estos ambientes, y aquí estamos hablando de, obviamente eso que ustedes vieron ahí es una versión muy elegante de un hábitat marciano, ¿verdad? Pero no descartamos la posibilidad de que algún día lleguemos a eso. Hablemos de cargas de presión, ¿verdad? Los muros deben resistir fuerzas hacia afuera de hasta 2000 libras por pie cuadrado. Hablemos de estrés térmico porque los cambios de temperatura son absurdamente grandes. Son variaciones de 350 grados Celsius en un mismo día. Eso en la Tierra no existe en ninguna parte. Impactos micrometeoroicos. Estamos hablando de que aquí todas las estructuras están expuestas a que hayan impactos de meteoritos en cualquier momento. Pueden haber tormentas solares y eso deteriora la capacidad mecánica de los materiales. Y también hablemos de la redundancia, ¿verdad? Si vamos a hacer una casa, aquí este es el homólogo de tener un factor de seguridad como el que tenemos aquí en el código de cimentaciones. Ya tenemos el código sísmico y también siempre partimos del supuesto de que hay un factor espectral dinámico y con eso es que hacemos el diseño estructural de los edificios. Allá existe algo parecido. Hablemos de planificación urbana, espacial y construcción robótica. Estas cosas ya cada vez, a medida que vamos caminando en la presentación, se van viendo como a más distancia. Pero son cosas que están por ocurrir muy pronto. Diseño de ciudades lunares y marcianas, ¿verdad? La planificación de hábitats y redes de energía y de transporte. También impresión 3D autónoma, y esto lo estamos implementando ya en la Tierra en estos ejercicios análogos. Se están haciendo uso de lo que nosotros llamamos robótica en enjambre, ¿verdad? Que es básicamente un set de robots que trabajan bajo un mismo servidor y se comportan como de decir una cuadrilla de trabajadores en una construcción. Todos saben, todos tienen una diferente función, todos cumplen esa función en el orden que lo tienen que cumplir y así es como construimos en el espacio. Y también ingeniería urbana en el espacio. Ahora, aquí hablamos de que hay muchos robots y de que hay muchísima autonomía y de que hay muchísimo autocontrol, etcétera, etcétera, etcétera. Nada de lo que hagan esos robots funciona si no hay personas como ustedes por detrás diciendo cómo es que lo tienen que hacer. La inteligencia artificial siempre va a ayudar, pero siempre va a tener un sesgo y ese sesgo es el sesgo que tenga la persona que lo configuró. Entonces, hay mucho trabajo y muchas cosas que nosotros podemos aportarle a esta parte del futuro espacial. Entonces, voy a cerrar con esto. Históricamente, y lo vimos desde el ejemplo de la gravedad con Isabel, lo vimos desde el ejemplo de cómo aterrizar un transbordador especial, el problema típicamente siempre ha sido estratégico. El problema es que en la historia a veces hemos resuelto esos problemas con soluciones tácticas y lo que queremos hacer es cambiar esa realidad. Lo que queremos hacer es que esas soluciones tácticas se conviertan en soluciones estratégicas. Y por eso es que es tan importante el trabajo
en conjunto de múltiples disciplinas de la ingeniería. Entonces, no importa por dónde arranquemos a resolver el problema, no importa dónde esté el problema, no importa desde dónde empecemos a tratar de buscar una solución. Lo más importante es que siempre exista colaboración, porque todo lo que ustedes vieron hoy como innovaciones no se hubiera logrado de no haber sido porque trabajaron muchas disciplinas en conjunto. ¿Han escuchado hablar de este término? Este término ha empezado a evolucionar. Y hablábamos de que las disciplinas STEM, ¿verdad?, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, están empezando a dar un giro. Y ese giro es porque antes hacíamos que las cosas fueran funcionales y simplemente que cumplieran un objetivo. Y ahora queremos que también sean bonitas y que sirvan para poder vivir en el futuro. Por eso es que estamos hablando de Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics. Entonces estamos agregándole esa A, porque ahora no solamente queremos que sean funcionales y que se vean, que funcionen como siempre hemos querido que funcionen, sino que también queremos ahora que se vean bien. Por último, y no menos importante, siempre hay espacio para cualquier persona en cualquier empresa. Cualquier empresa visionaria siempre va a querer buscar personas que vean el mundo distinto. Siempre es la persona que trata de ser un round peg en un square hole, es la persona que trata de cuestionar por qué las cosas las hacemos así para siempre buscar la forma de hacerlas mejor. Y esas personas perfectamente pueden ser ustedes, porque ese era yo hace 35 años. Y hace 35 años probablemente no tenía muy clara cuál iba a ser la ruta, cuáles iban a ser los pasos, cuáles iban a ser las cosas que me iban a llevar a donde estoy hoy. Cualquiera de ustedes tiene la posibilidad de hacerlo. Y hoy la presentación justamente tenía ese enfoque. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Cuál es tu nombre? Perdón. Un segundo para pasarle el micrófono. José, en SpaceX dicen, o el propósito por lo menos de Elon Musk, que siempre habla más por cuestión de publicidad que otra cosa, es que al final de esta década ya se logre una forma, aunque sea primitiva, de que el ser humano viva ya en Marte o que lo habite. Sin embargo, mucha gente le ha dicho que verdaderamente eso no se cree que se consiga mínimo hasta la del 2040, no la actual. Ya hablando, digamos, ¿cuál sería su opinión al respecto mínimo del tiempo en el que se espera cumplir? Porque sí, actualmente seguimos más que todo en pruebas, e incluso algunas pruebas, más que todo las de hábitat, han llegado a fallar. Entonces, claramente no creo que se consigan en los 5 años que restan, pero no sé si tarden otros 15. Es una excelente pregunta. Vamos a ver. Todos necesitamos un Elon Musk para creer que todo es posible. Es difícil ver, digamos, si vos ves hasta dónde ha llegado SpaceX, es gracias a que tiene como CEO un men que está zafado. Y no digo que no tenga crédito, por supuesto que tiene mucho crédito, pero el crédito más grande que tiene una persona como SpaceX en una empresa como la que dirige, está en la visión y en las ganas de comerse el mundo. Puede ser que tengan muchas ideas muy innovadoras, pero el verdadero secreto de SpaceX está en equivocarse rápido para seguir probando. Entonces, cuando yo hablaba de que la colaboración es clave, SpaceX es un ejemplo de eso. Si nos remontamos a la época de los transbordadores espaciales, solo la NASA construía vehículos espaciales.
¿Qué fue lo que cambió? ¿Cómo fue que la NASA empezó a dejar que empresas privadas entraran en este ecosistema tan competitivo y al mismo tiempo tan político para desarrollar lo que estamos viendo hoy? Porque se dieron cuenta de que la burocracia es muy grande y se dieron cuenta que el verdadero vehículo para la exploración espacial está en permitir que existan esas asociaciones o esas alianzas público-privadas para poder resolver los problemas que típicamente nos han frenado. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿qué tan rápido vamos a poder vivir fuera del espacio? Probablemente eso no tiene una respuesta. Lo que sí te puedo decir es, ¿se va a cumplir en la década de Elon Musk? Probablemente no. Pero es necesario seguir creyendo que es posible lograrlo en esta década para que lo logremos en la próxima. Porque si no lo creemos en esta, no lo vamos a lograr en las próximas 3. Entonces, es más un tema de la visión y el empuje que tiene una persona de esas más allá de lo que es lograble. Esos líderes son los que te hacen creer a vos que todo se puede. Y eso es elemental en una empresa de tecnología y principalmente cuando se trata de exploración aeroespacial. ¿Alguien más? Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Esteban. Mi pregunta va más como hacia el tema, tal vez de orientación. Porque claro, algo que a mí personalmente, y creo que a muchos como estudiantes nos pasa, es la abruma. O sea, me siento a veces abrumado porque claro, me dicen una persona que tiene de MIT, de Harvard, de INCAE, de aquí, de allá, yo digo, pues es un genio. Hey, yo jamás, ¿verdad? O sea, jamás. Entonces mi pregunta es, ¿cómo saliendo de la U, digamos, y cómo ir formando este camino hacia esto, por ejemplo, hacia el sector aeroespacial, que aquí pues en Costa Rica siempre se ha dicho que es reducido, pues no hay programa espacial, pero ¿cómo para alguien normal como uno, digamos, cómo ir como formando ese camino, ese trayecto para esto? Te voy a decir cuál es la única diferencia entre vos y yo. La única diferencia entre vos y yo son unos cuantos años de diferencia. Cuando yo estaba graduándome, eso ocurrió en el 2010. Yo me incorporé al Colegio Federado en el 2011. Y si yo te dijera que yo en el 2011 tenía claro todo esto, te estaría mintiendo. Vos no podés unir los puntos hacia adelante. Y eso te lo enseña la experiencia. No hay ningún curso que te diga, es que si vos mezclas esto más esto más esto más esto, el resultado es este. Eso no existe. Lo que sí te puedo decir que yo tenía en el 2010 era ganas de aprender todos los días algo nuevo. Y ahí está mi esposa que no me deja mentir, de que yo no me quedo tranquilo todos los días si todos los días no aprendo algo nuevo. Y no importa de lo que sea. Puede ser de ciencia, puede ser de física, a veces quiero aprender hasta de deportes. Y evidentemente yo no soy el más deportivo. Pero lo importante es lo que vos querás aprender y lo que vos querás hacer y la diferencia que vos querás hacer. Yo no sabía que iba a terminar en esto, pero sí sabía que no quería quedarme solo con lo que había aprendido en la U. De camino, las puertas se empiezan a abrir, pero las puertas hay que ir a tocarlas. Vos decís, en Costa Rica no existen programas espaciales. Es cierto, no existen. Pero yo no tengo un programa espacial.
¿cierto? Yo estudié ingeniería civil, me gusta la parte de diseño estructural, después saqué certificaciones en aviación, después estudié negocios en INCAE, y si vos ves, si vos agarras todos esos títulos, no tienen ninguna relación uno con otro. Y te voy a explicar por qué. En la vida real, a vos te contratan por tu título, pero te promueven por tu experiencia. Entonces, vos podés llegar a cualquier entrevista de trabajo y decir, yo tengo este millón de títulos, pero si vos no tenés las ganas de comerte el mundo, las ganas de aprender y las ganas de seguir creciendo, los títulos no sirvieron de nada. Entonces, el mejor consejo que yo te puedo dar a vos es, lo primero es, nunca te compares con nadie, porque vos podés ser la mejor versión tuya que a vos te dé la gana. Eso es lo primero. Lo segundo es, hace 15 años yo estaba ahí sentado y no tenía más que ingeniería civil de título. Y lo tercero es, trata de aprender y trata de rodearte de personas que siempre sean mejores que vos. Uno siempre tiene que tratar de no ser la persona más importante ni la persona más inteligente de un aula. Porque si vos te rodeas de un montón de personas y todas esas personas no saben más que vos, vos no tenés la posibilidad de aprender. Trata de ser la persona que menos sabe siempre, porque solo así vas a poder aprender de toda la gente que te rodea. Y yo diría que esas son las tres cosas. Como te digo, no hay ninguna diferencia entre lo que vos podés hacer y lo que yo puedo hacer. Lo que yo hice, ya lo hice. Y voy a intentar a seguir haciendo algo moderadamente decente. Pero vos tenés todavía toda la vida por delante y podés hacer lo que te dé la gana si vos así te lo propones. Programas espaciales, lo más cercano a un programa espacial. Informate con lo que estamos haciendo nosotros en la Comisión Aeroespacial. Y te sorprendería creer que existen varios emprendimientos ticos que están desarrollando hábitats en ecosistemas hostiles. Y te voy a dejar uno para que lo explores. Y te puedo pasar el contacto. Se llama Creatus. Creatus nació hace 5 años, hace 4 años escasamente. Fue un estudiante graduado de la Universidad de Costa Rica que decidió hacer un emprendimiento para poder construir hábitats submarinos, porque el mar y el espacio tienen muchas cosas en común. Y eso lo podemos dejar para otra charla, otro día. Pero Creatus está creando hábitats submarinos justamente pensándolos para que toda esa tecnología la podamos llevar después a la Luna o la podamos llevar después a Marte. Entonces, investigalos para que veas que hay mucha oportunidad para poder empezar a construir cosas aquí en Costa Rica. Muchas gracias. Por allá. ¿Alguien más? Bueno, tenemos algunas preguntas desde el live. Bueno, la primera sería, ¿qué retos de habilidad en planetas terrestres pueden ser simulados en la Tierra para crear prototipos viables durante el hackathon? ¿Qué retos qué, perdón? De habitabilidad en planetas terrestres pueden ser simulados en la Tierra para crear prototipos viables durante el hackathon, refiriéndonos al Space Apps Challenge. La hackathon de Space Apps Challenge históricamente ha utilizado retos bien bonitos. En algún momento la NASA hizo una hackathon relacionada a los retos del COVID, y cómo la información pública disponible de información satelital
podía utilizarse para esos fines. Temas de habitabilidad. En la Tierra no es necesario que vos simules un espacio en la Tierra. Es decir, si lo que vas a hacer es una aplicación y esa aplicación lo que pretende hacer es resolver los problemas de habitabilidad de otro planeta, mi recomendación sería no utilizar datos muy específicos de la Tierra. Es decir, podemos usar información que esté disponible en las bases de datos de la NASA y de la Agencia Espacial Europea con el objetivo de poder crear una base, un baseline, o sea, un punto de partida para que en función de eso empiecen a cambiar algunos comportamientos de ciertos aspectos. Por ejemplo, ustedes dicen, bueno, si yo diseño un hábitat en la Tierra, voy a utilizar una variación térmica de 20 grados, pero si estoy en Marte voy a usar una variación térmica de 350 grados. Al final del día puedes usar comportamientos esperados de la Tierra como punto de referencia para poder hacer las comparaciones, pero al final del día lo que estás pretendiendo hacer es buscar habitabilidad en otro planeta. Entonces, los datos que usaría no son de acá, son de allá, de donde quieran simular. Muchas gracias. David Agüero pregunta, entiendo que el enfoque de la charla va orientado a la ingeniería civil. No obstante, hablando de una colaboración interdisciplinaria, ¿qué oportunidades hay para una ingeniería eléctrica o electromecánica para formar parte de esos proyectos? De los proyectos que vimos hoy. Exacto. Toda. Esa es la respuesta muy corta, perdón. Es que es toda, y por eso es que yo les explicaba, todos estos proyectos no se imaginen que fueron hechos solo por ingenieros civiles. O sea, aquí están todas las disciplinas de la ingeniería. Y hay muchas otras disciplinas, o sea, hay médicos trabajando en esto. O sea, los sistemas de navegación de los vehículos espaciales también contemplan aspectos médicos porque necesitamos sensores para saber cuáles son los signos vitales, por ejemplo, del commander, cosas de ese tipo. Entonces, aquí hay N cantidad de disciplinas y por eso es que hablaba al final de STEAM, ¿verdad? Ahí están todas las ciencias, toda la tecnología, todas las ingenierías, todas las que son artes, incluida arquitectura, y todas las que están relacionadas con matemáticas. Muchas gracias. Y como por última pregunta, para los curiosos, ¿verdad? ¿Existen simuladores de misión espacial de código abierto que recomendaría para modelar vuelos, reingresos o condiciones en Marte, por ejemplo? Que utilicen información nominal, real, no. Es decir, y voy a elaborar sobre la respuesta. Existen simuladores de vuelo muy enfocados en aviación. Pero los mismos simuladores de vuelo que se utilizan para aviación, en algunas ocasiones, se pueden utilizar para simular trayectorias de reingreso. Y les decía, por eso hacía el disclaimer al inicio, no con información nominal real, ¿verdad? Porque lo cierto es que el simulador de vuelo, y voy a usar un ejemplo comercial, ¿verdad? Microsoft Flight Simulator, utiliza parámetros de comportamiento mecánico aerodinámico para todo lo que esté en la atmósfera. Es decir, todo lo que es un avión. Pero para todo lo que es un vehículo que sale de la atmósfera, te diría que lo podés hacer, pero no lo consideraría una simulación real. Lo consideraría más un juego. Entonces, la respuesta es no si el objetivo es tratar de simular lo más apegado a la realidad posible, usando valores nominales, sí con el objetivo entusiasta de ver qué se siente entrar desde afuera del espacio, pero nada más. Ok, última pregunta. Escribe Daniel Artavia. Don Luis, mucho gusto. Lo vi en una conferencia anteriormente en la UCR. Le quiero preguntar, ¿cómo podríamos formar parte de lo que usted hace?
¿cómo podríamos ser compañeros o conseguir ese tipo de oportunidades en las que usted se encuentra? Compañeros somos todos ya. Empecemos por ahí. ¿Cómo podemos colaborar? Hay varias formas y tal vez no es como que exista un código, un manual, un orden, ¿verdad?, que defina cómo le podemos entrar a diferentes proyectos. Lo que sí les puedo decir es, desde la Comisión Paritaria del Colegio Federado, como es paritaria, participan todas las disciplinas asociadas al colegio. Entonces ahí tenemos civiles, eléctricos, mecánicos, arquitectos, topógrafos e ingenieros en construcción. Entonces hay varias disciplinas y en ocasiones, cuando alguna persona tiene algún proyecto que tiene orientación a alguno de los temas que atañe los temas aeroespaciales, los podemos invitar a una sesión de la comisión paritaria para que presenten el proyecto y nosotros, como parte de nuestra misión, es funcionar como una plataforma para que todos estos proyectos busquen un buen puerto. En ocasiones es conectarlos con instituciones que los fondeen, en ocasiones es nosotros mismos adoptarlos y ayudarles a desarrollarlo. En otras ocasiones es simplemente hacerles recomendaciones para cómo reorientar el proyecto, porque a veces llegan proyectos que no tienen viabilidad. Entonces, una de las formas es a través de la comisión paritaria. Existe otra comisión, que es la Comisión Aeroespacial de Ingenieros Civiles, que esa sí es solo de civiles, y esa está muy nueva, esa realmente la acabamos de formar, está recién fundada, también evalúa proyectos, de hecho estamos por lanzar el primer proyecto y ese primer proyecto fue un estudiante que llegó y lo propuso y lo que hicimos fue básicamente meterle el acelerador y tratar de aterrizarlo bien para que fuera algo concreto y que se pudiera medir. Y ahí ya vemos varias personas con varios contactos que podemos ayudar a los estudiantes. Por lo menos en ambas comisiones estamos Ronald Chang y yo. Ronald es el hermano de Franklin Chang, el astronauta. Don Ronald tiene un conocimiento muy amplio y él y yo hemos impulsado muchísimos proyectos en esta línea, ¿no?, que llegan con ideas, a veces está un poco desarticulado y entonces lo que ayudamos es a tratar de aterrizarlo y darle velocidad y buscar dónde las impulsamos. Entonces yo diría que esas son las dos plataformas, las dos comisiones. Y la tercera, que yo siempre la pongo sobre la mesa, es si alguien tiene alguna idea y simplemente se quiere acercar y necesita mi contacto, yo con muchísimo gusto se los doy. Y si es un tema de sentarnos y explorar y tirar ideas al aire y ver de qué manera aterrizamos algo, pues con muchísimo gusto siempre estoy a la orden. Muchísimas gracias, muy amable. Con gusto. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. A los profesores se les va a hacer llegar la lista de asistencia. Muchísimas gracias por traer a los estudiantes también y abrirles este espacio de conocimiento cerca y un poquito más cerca del sector aeroespacial ahora. Entonces, quedan todos despedidos. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias.